La psicología del político corrupto dominicano en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que se encuentre. Vamos a hablar nosotros de eso, vamos a reflexionar en términos de lo que significa el robo de Estado, que es el robo a la comunidad, que es el robo al trabajador, definitivamente. Es donde se hiere más al sujeto, al médico, al profesional, al obrero, al oficinista, cuando se permite el robo de Estado en Estados Unidos, Europa, en cualquier lugar. Hoy vamos a dialogar sobre estas reflexiones fundamentales de la perspectiva de la psicología, digamos, profunda y de la psicología analítica. Qué bueno que están ahí con nosotros y que nos acompañan en esta noche especial. Está con ustedes doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke, que vamos a discutir, hacer una discusión especial. La dinámica la vamos a cambiar. Ramón Blandino va a comenzar inmediatamente su dimensión, sus diálogos, sus opiniones. Va a continuar Karina y yo voy a reflexionar al final sobre la felicidad o infelicidad de aquel sujeto que roba desde la perspectiva, digamos, analítica y psicológica. Estamos aquí extraordinario, encantado de estar de nuevo con todos ustedes y trabajar las cuestiones, digamos, ¿por qué se roba? ¿Por qué se roba del Estado? ¿Cuál es la dimensión clínica, psicológica, la psicopatología que existe detrás del robador, del ladrón, del corrupto, ¿no? Y vamos a reflexionar un poquito lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo con Trump, con Biden, la situación con Odebrecht, la situación en República Dominicana, con lo que son los arrestos y las detenciones que está haciendo la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, PECA. Entonces, de eso definitivamente vamos a hablar hoy. Y qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos a comenzar esta noche más. Recuérdate que este es Corona Creativo Online, tu programa que llegó para quedarse y que además tenemos esto, el tapaboca, el bozal, todas las noches, cuídate. Hay 13 millones de infectados, 278,000 muertos y se espera que se duplique. Estamos sufriendo, la gente está sufriendo. Gracias a Dios tenemos vacuna y la vacuna ya viene por ahí. Cuando la vacuna venga, utiliza y comenzamos Corona Creativo y estamos contigo precisamente por eso. Así que, buenas noches. Ramón Blandino, ¿cómo te encuentras? Sí, buenas noches. Estamos empezando una nueva semana. Este tema es apasionante. Esta semana tendremos muchas cosas interesantes para todos los que nos siguen. O sea que continúen ahí y vamos a tratar de dilucidar estos temas de la mejor y más profesional manera posible. Karina Rieke, ¿cómo te encuentras? Vamos a darle sonido a la poeta atleta, Karina Rieke. Muy bien, estoy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes como otro día más con este tema sumamente interesante. Yo voy a traer la perspectiva que tiene que ver con la mujer, el poder y lo que son los robos, la crisis que se hacen en gobierno. De acuerdo. Así que... ¡Wow! ¡Está bueno! Me ha dado gusto estornudar. Gracias, salud. O sea, lunes, 7 de diciembre, Masterclass 167 en la psicología del político corrupto dominicano. Mañana, Masterclass 178. Déjame citar a Karina. 168 en la metapoesía, el sexto manifiesto literario mundial en el manifiesto con el manifiesto comunista. Y además tenemos elogio a la metapoesía del otro, Orlando Cordero, Oscar Milanese, Dagoberto López Coño, Alfredo Cedeño y Daniel Martín Lich, que yo lo voy a proponer solo con, digamos, los manifiestos mundiales. También el miércoles vamos a trabajar de nuevo Masterclass número 169, co-crea la fórmula de 1 millón de amigos felices, puntos de juqueo, parte 2, Metatalk número 17, conspiración de las vacunas del COVID-19, parte 3, y Metatalk número 18, psicoanálisis de la corrupción política dominicana. Y el jueves, Masterclass 170, correr y política USA, Carter, Bush, Clinton, Biden, Obama y Trump. ¿Por qué corremos detrás de esos políticos y sus correderas? Pero fundamentalmente, ¿por qué corremos? Y el viernes volvemos de nuevo con la poeta atleta, iniciando, como lo está iniciando hoy Ramón Blandino, Masterclass 171, ¿por qué las parejas felices se traicionan? Buenas noches y comenzamos inmediatamente. Ramón Blandino, tienes los micrófonos. Sí, gracias. Muy buenas noches. Este es un tema apasionante. Este es un tema que la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Desde cuándo existe la corrupción? Bueno, la corrupción existe desde que existe Estado. Estamos hablando de muchísimo antes de los griegos, de los persas y todo lo demás. Pues ya había corrupción. Y quisiera hoy básicamente hacer una pequeña pausa para describir básicamente los dos tipos de hombres como yo lo veo según las investigaciones económicas y antropológicas. Hay un grupo de científicos que definen que existen dos tipos de seres humanos.
desde el punto de vista de la corrupción y desde el punto de vista económico. Es el humano recíproco o de homo reciprocans. En este concepto, que básicamente viene de las teorías económicas y filosóficas, se comprende a los seres humanos como actores cooperativos motivados para mejorar su entorno. En contraste, entonces existe el homo economicus o el hombre económico. La teoría establece que estos son los seres humanos que están motivados exclusivamente por su propio interés. Entonces, pues esto nos lleva a básicamente a un aforismo que presentó en los 1800 ese filósofo, historiador y político católico liberal Lord Acton. Lord Acton básicamente acuñó un aforismo que es muy conocido en los círculos intelectuales, que dice: "Power tends to corrupt. An absolute power corrupts absolutely." En otra palabra, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿por qué vemos todas estas cosas de la corrupción que existe? Y, by the way, quería hacer un paréntesis, que vamos a hablar no solamente de la corrupción en la República Dominicana, vamos a hablar de la corrupción a nivel mundial. Y esto, los países subdesarrollados nuestros, pues quizás es más público, más de dominio público, pero no así el hecho de que seamos un país, digamos, del primer mundo, los Estados Unidos, nos hace exento de la corrupción. De hecho, estudios realizados por las universidades, sobre todo la Universidad de California at Irvine, señala que los Estados Unidos están en la posición número 19 de 177 países corruptos. O sea que los Estados Unidos no, digamos, está en una posición técnicamente privilegiada, porque estamos hablando de solamente hay 18 países menos corruptos que los Estados Unidos, de 177 países que fueron encuestados. Pero realmente eso no me satisface, porque este es un país completamente desarrollado, altamente tecnológico, y aún así estamos viendo que estamos en una posición número 19 en términos de corrupción. Entonces, pues básicamente desde el punto de vista de la psicología, hay muchos psicólogos que han estudiado este proceso, y entre ellos unos filósofos como Terry Price sugirieron que los líderes, cuando tienen el poder y el control, tienden a básicamente a tener una serie de seguidores, y esto básicamente lo estamos viendo aquí en nuestro país en este momento, que están disponibles y muy dedicados a obedecer cualquier comando que sea desde las instancias de poder. Los líderes entonces llegan a creerse que son especiales. Ellos piensan que están por encima de todas las reglas, las leyes. Las leyes sociales no aplican para los poderosos. En este caso, ese filósofo Terry Price dice que es lo que llama exception making, o como a la hechura de la excepción. O sea que básicamente tienen como un permiso, digamos, una patente de corso, como le daban los ingleses a los corsarios, para que pudieran saquear todo digamos, el Caribe español, y tenían básicamente ese poder, porque realmente el poder corrompe. Entonces, el por qué podemos ver que estas personas llegan a convertirse, digamos, en corruptos. Bueno, hay que, como decía antes, hay que entender la diferencia entre lo que es la parte personalizada versus la socializada. Por ejemplo, la personalizada es el uso, como mencioné antes, del poder para su propio beneficio. Este sería el homos economicus, mientras que la parte socializada, vendría siendo el homus recíproco, que es el hombre que está motivado para mejorar su entorno, para mejorar la sociedad. Entonces los líderes llegan a intoxicarse por ese poder, y ellos piensan que básicamente lo que ellos hacen está perfectamente bien, no es incorrecto, no es inmoral, no es ilegal, simplemente porque ellos pueden get away with it. Ellos pueden básicamente llevarse la sartén y el mango, y nadie lo va a impedir. Y muchas veces, esto no solamente lo vemos en políticos, también lo vemos en ciertas estatus de áreas de la sociedad. Por ejemplo, en el área del cine hemos visto como tantos de estos magnates del cine llegaron a tener básicamente una serie de procesos en contra de ellos, porque el poder
los hacía así corruptos. Y corrupto no es solamente desde el punto de vista económico, estamos hablando también desde el punto de vista moral. Recuérdense que estamos hablando que es el tomar beneficio en contra de otra persona. Y por eso yo pienso que el poder en sí puede ser negativo o positivo. En el caso negativo, digamos, cuando la persona que lo posee lo usa para satisfacer sus propias necesidades egocéntricas. O sea, ellos piensan que ellos son mejores que nadie y entonces hay un gran grupo que le hace el coro, digamos, que lo siguen. En el caso positivo, existen otras personas que tienen la capacidad de tratar de mejorar la sociedad, la Madre Teresa, el Mandela, hemos visto a través de la historia muchísimas personas así que han tenido gran poder, Mahatma Gandhi, y lo usaron realmente para mejorar la sociedad, si se quieren. Sin embargo, existen en otras áreas que los niveles de corrupción son bien grandes. Pero la parte que me interesó mucho fue cuando chequeé este estudio que hicieron en la Universidad de California, Irvine, en el 2009, y lo han vuelto a repetir. Básicamente es un estudio científico que ellos hicieron para ver cómo las personas podían ser corrompidas. Ellos hicieron tres tipos buscaron una cantidad de personas a los cuales ellos le ofrecían dinero, y el dinero cuando era, y usaban la persona que estaba siendo corrompida, el corrupto, que ya lo era, y la sociedad en general, ellos le daban una cantidad de dinero y le decían, usted está en una situación de poder, le vamos a dar digamos, $100 para que usted pueda compartir y ayudar a estas otras personas que están en necesidad. Cuando la cantidad de dinero era pequeña, pues ellos básicamente compartían casi 70% del dinero con los demás, pero según el dinero iba aumentando y el poder iba aumentando, se iba invirtiendo. O sea, llegó un momento en que básicamente estas personas estaban solamente repartiendo un 10 o un 15% del dinero que ellos recibían en este experimento con el grupo de los necesitados, y ellos estaban manteniendo todo el otro dinero. Y a pesar de que muchas de estas personas inicialmente ellos le hicieron una serie de pruebas y no tendían a ser ni antisociales ni nada que pudiera indicar algún tipo de trastorno por los cuales ellos pudieran no ser corrompidos. De ellos básicamente encontraron que de cada 5 personas, y esto por supuesto no tengo los detalles en cómo ellos hicieron digamos, el análisis estadístico, una persona tiende a ser corrupta, una persona es incorrumpible, y las otras 3 personas que están en el medio son o las que facilitan y las otras 2 son las que están teniendo la parte negativa, son las que están teniendo el sufrimiento, como son, digamos, en la República Dominicana, donde aparentemente, y no solo en este pasado gobierno, sino en gobiernos anteriores, esto viene desde que la República es República y posiblemente mucho antes. El dinero del bien público siempre se consideró que era como de dominio público para aquellas personas que estaban en el poder. Recuerdo, por ejemplo, el dictador Trujillo, que a pesar de que llevaba el país era como su feudo, era como su finca, su campo. Él siempre andaba con un maletín lleno de dólares y de pesos, y donde quiera que él llegaba, el que él no podía pues, comprar, los mataba. O sea que básicamente esto ha sido a través de la historia. Entonces, ¿qué pasa con este estudio? Básicamente es interesante porque ellos dicen que el 70% de las personas que participaron en el estudio aceptaron bribe, o sea, aceptaron soborno. Con el conocimiento, estamos hablando de personas, estudiantes universitarios y personas educadas, no estamos hablando de personas que no tenían ningún tipo de concepto, ni educación, ni moral. Y ellos, pues, básicamente aceptaban esto como algo natural. Y el caso también que ellos dicen es que los hombres tendieron a ser mayores en términos de ser corrompidos más fácilmente que las mujeres. Otro estudio explica que esto tiene algo que ver con las hormonas masculinas, y básicamente eso es para otra sesión, para otro tema. El 51% de los actos corruptos, ellos lo consideraban que no se iban a tener ningún tipo de
punishment, de castigo, y que esto era parte como de la sociedad. O sea, que en cierto modo la sociedad entiende que esto es parte digamos, de la fábrica, del entramado de lo que es la sociedad. Y esto es algo que es preocupante, porque le digo, no es algo que esté en este momento floreciendo simplemente porque es la República Dominicana. En los países africanos y en los países del lejano oriente siempre estamos viendo casos así, sobre todo en esos países donde hay gobiernos totalitarios de corrupción rampante. O sea que esto no es raro. Y ahora estamos viendo lo mismo que está pasando en el área política en los Estados Unidos aquí, que bueno, no vamos a entrar en este tema porque sería un poquito largo para hablar, pero es interesante desde el punto de vista de la psicología del individuo. A mí me parece que esto es algo que no se me había ocurrido pensar. Estudios también implican que las personas que son corruptas son susceptibles de corrupción porque no son personas felices, que la felicidad básicamente estriba en que uno pueda lograr hacer cosas, tener poder sobre los demás, y que las personas necesitan buscar el poder, y para llegar al poder evidentemente la corrupción es uno de los medios más rápidos de todos los puntos de vista. Esto me recuerda el príncipe Nicolás Maquiavelo, que ya dijo antes que el fin justifica los medios. O sea que si el fin es que nosotros queremos tener poder y reconocimiento, pues no importa lo que tengamos que hacer, es robar, matar, pisotear, lo que sea. Y esto es algo que realmente bueno, es penoso, digamos, si se quiere, pero es parte de nuestro entramado social, no solamente en nuestros países tercermundistas, sino aquí en los Estados Unidos. Las personas que no son felices tienden a buscar la felicidad, y esto lo buscan a través del poder. La corrupción es una manera de obtener la felicidad a través del poder para este tipo de personas. El poder lo pone a uno por encima del grupo y ellos sienten que tienen el poder. Lo que es más interesante es que ellos necesitan como ese reconocimiento. Son personas que uno no se levanta por la mañana y dice, bueno, voy a ser corrupto. No, esto es algo que se va desarrollando poco a poco, de acuerdo a cómo uno llega a ciertas posiciones, digamos, dentro de la sociedad. Y hay como un sentido de discontento, de falta de felicidad, una necesidad de que lo reconozcan a uno. Y entonces, pues, eso se vuelve patológico. Hay un resentimiento en contra de la sociedad, y eso implica que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para llegar a ese nivel. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, esos grandes traficantes de drogas que son amados, porque básicamente hicieron grandes obras en sus comunidades y este tipo de cosas, y lo protegen, porque entonces se vuelve un grupo dentro de otro grupo. Los corruptos, ellos tienden a unirse, ellos se buscan unos con otros. Ellos se separan del mainstream, o sea, se separan de la sociedad en general y establecen su propio grupo, su propia identidad. Muchas veces incluso ellos eligen nombres para esos grupos, y esos grupos esos nombres sirven para identificar los miembros de esos grupos. Y no solamente eso, sino que eso le da poder y estatus. Tú tienes un poder de que si tú eres digamos, el jefe mayor o la cabeza de ese grupo, y eso te da mucho poder. Y las personas por debajo siempre tienden a ser muy leales. La lealtad va por encima del sentimiento de la lealtad hacia la comunidad. Los miembros de esos grupos corruptos, ellos básicamente es como un juramento de alianza que ellos tienen con su grupo, ignorando la comunidad en general. Los valores personales reemplazan los valores comunitarios, y los miembros son solamente leales entre ellos mismos. Ellos no tienen nada que ver, para ellos todo lo demás son nada. O sea que, y esto pues se vuelve como un paradigma, es nosotros contra ellos. El grupo se separa y es como, bueno, nosotros somos los corruptos y tenemos que estar protegidos, y nos protegemos unos con otros. Ustedes ven a veces que hay cambios de gobierno en algunos de nuestros países donde el gobierno anterior era bien corrupto, y el nuevo le perdona todo eso porque ellos en sí también van a entrar en el mismo negocio de la corrupción. En unos países se ve más que en otros. Y hay otros que son, bueno, simplemente la corrupción ya es institucional. En la República Dominicana, una de las cosas que a mí me llama la atención es que en un momento dado, Balaguer, que fue presidente por muchos años, incluso durante Trujillo, y siempre se mantuvo al margen, él decía que
la corrupción solamente se detenía en la puerta de su despacho. Entonces, ¿qué él hizo? Él básicamente autorizó a todas las personas que estaban en las entidades gubernamentales pudieran colectar un 10%, una comisión de un 10%. Ustedes vean los generales en las Fuerzas Armadas, en los comedores económicos, en todos los sitios de las instancias del gobierno. Era como lo digo, como una patente de corso. Y sin embargo, estas personas fueron bien greedy. Ellos no se detuvieron con el 10%, ellos seguían haciendo sus negocios mucho más allá, porque mientras más tienen, más quieren. Es como un egoísmo y una necesidad increíble de poder. Y esto, le digo, es una anécdota de nuestra República Dominicana, que básicamente ese 10% después desapareció porque como que ya era poquito. Entonces ahora la gente se quiere llevar contratas millonarias y hay sobornos. Podemos ver la Odebrecht, los papeles de Panamá y todas estas otras cosas que han destapado ahora. Y ustedes dirán, ¿por qué eso se destapa ahora? Bueno, esto es simplemente ganancia política. O sea que es simplemente quítate tú para ponerme yo. O sea, yo no estoy haciéndome ahora de la ilusión de que la corrupción va a terminar. No, esto es parte, necesitaría mucha educación y evidentemente eso es algo que todavía estamos muy lejos de decir. Estamos en este país, en la posición 19 de los países más corruptos entre los 177, un país tan avanzado económica, filosófica e intelectualmente como es este. ¿Qué nos queda en los otros países? O sea que básicamente esto era lo que quería introducir, porque hay mucho que hablar y quisiera también tener la oportunidad de que mis compañeros puedan expresarse en este sentido. Yo lo quise hacer más bien desde el punto de vista antropológico, económico, cultural, para que yo sé que la poeta lo va a hacer desde el punto de vista psicológico, posiblemente Jorge lo va a hacer desde el punto de vista psicoanalítico y psicodinámico, que yo me hubiera gustado ahí, pero quiero que podamos balancear y escuchar las opiniones de cada uno. O sea que está básicamente, digamos, en un ojo de buen cubero es la presentación que quería más o menos traerle, porque me preocupo tanto como entender eso, que para que exista un corrupto tiene que haber alguien que sea capaz de corromper a esa persona y tiene que haber alguien capaz de que se le pueda sacar ventaja. O sea que no existe corrupción si no hay alguien que se pueda dejar corromper, porque ya el primero trató de hacerlo y lo logró. O sea que esa es mi presentación. Ok, perfecto. Karina Rieke. Vamos a darle sonido a la... Sí, gracias. Cuando nos trajeron este tema, yo quería ver cómo lo podíamos orientar a la parte femenina, si nosotras somos tan corruptas como ustedes han demostrado serlo en el poder. Entonces, eso sería interesante ver y analizar y cuáles estudios se han hecho. Entonces, yo he encontrado estudios sumamente fascinantes que están muy relacionados a este tema. Estudios realmente que han venido comprobando de que en efecto, en algunos países, la mujer puede quizá no ser tan corrupta como el hombre. Pero vamos a ver qué dice el estudio. Ustedes saben que yo, como toda, desde que yo inicié mi PhD, trato de basar todas mis presentaciones realmente con una propuesta de estudio que se haya hecho. Y realmente la gran cuestionante que estamos haciendo en la noche de hoy es si realmente las mujeres son mucho menos corruptas que el hombre, y eso sigue siendo un debate abierto. Es decir, y hay muchos estudios que se hacen con relación si la mujer con poder sería mucho más diferente que el hombre. Entonces, lo primero es establecer que el estudio lo que indica, y este fue un estudio publicado en Psychology Today, y lo que dice es realmente que la pregunta es para debatir y sigue totalmente abierta. Pero los estudios recientes lo que han seguido demostrando es que la mujer en posiciones políticas y de poder han reducido realmente lo que son los niveles de corrupción. Y eso a mí me parece sumamente interesante y poner atención. Muchos estudios en el área social
y de comportamiento científico han encontrado que la mujer se comporta muy diferente a cómo se comporta el hombre, no solamente en la política, pero también en su trayectoria de vida, que tienen comportamiento y elecciones totalmente diferentes. Por ejemplo, este estudio que se hizo a nivel psicológico, sustancialmente dice que el género de la mujer realmente tiene la moral mucho más alta y también comportamientos de ayuda mucho más altos que el hombre. Es decir, la tendencia de ella a ayudar y de mantener niveles morales altos son mucho más altos en las mujeres. Un estudio sociológico también encontró que las mujeres, a diferencia del hombre, tienen tendencia a realmente cometer crímenes, lo cual es sumamente interesante. Es decir, nosotras tenemos en el estudio psicológico, nosotras tenemos tendencia a tener los niveles morales y de ayuda y comportamientos de ayuda mucho más altos, pero en el estudio sociológico lo que encuentran estos estudios es que hay una gran diferencia en la tendencia también de cometer crímenes con relación a las mujeres. En el estudio político de las ciencias políticas también se ha encontrado que las votaciones, ¿no?, de las mujeres están muy cercanas a lo que son los aspectos sociales, a los realmente issues, a los problemas realmente de contenido social. Es decir, que la mujer tiene una tendencia de votar para tomar en cuenta esos factores sociosociales, sociales que son concernientes a ella. En la parte económica, también lo que los estudios han demostrado es que sustancialmente hay mucha literatura que sugiere que el factor género, la diferencia en el género, preferiblemente con relación a los riesgos y a lo que vendrá el resultado social de esos comportamientos, también va a haber una gran diferencia de lo que es el hombre y de lo que es la mujer. Por ejemplo, algunos estudios sociales sugieren que la mujer toma más riesgos, es más cuidadosa tomando riesgos adversos que el hombre en cuestión de investment, en cuestión de realmente de hacer inversiones, ¿no? Que la mujer toma más en cuenta los riesgos que el hombre. Es decir, me imagino que tiene que ver mucho con la impulsividad. Muchos experimentos se han hecho para demostrar estas evidencias. Y cómo estos resultados se pueden probar. Cuando las mujeres tienen posiciones de más alto nivel, ellas suelen, según estos estudios, quieren el pedazo de pie, como nosotros siempre hablamos, repartido más equitativamente. Claro, nosotros sabemos, y Jorge y yo sabemos mucho de eso, que muchas veces el hombre lo que quiere realmente es el gran pedazo para él y pedazos chiquitos para los que están alrededor. Y dice que la mujer, cuando tiene la oportunidad de compartir su pie, su pastel, ella quiere compartirlo más balanceadamente que el hombre. Muchos de estos estudios se han hecho, han sido a largo y corto plazo. En general, también el estudio demuestra que los experimentos de incentivos económicos indican que la mujer es más cooperativa y tiene más altruismo que el hombre. En la mayoría de estos. Chicos, yo no quiero que ustedes se sientan mal, pero esto es lo que indican los estudios. Nosotras somos más cooperativas y tenemos nuestro altruismo mucho más alto que lo de ustedes. Así que comiencen a apuntar. También habla que la corrupción, corruptibilidad, si se puede decir, de las mujeres está más motivada a aspectos prosociales. Es decir, que no es necesariamente para tener una ganancia personal. En las veces que se ha cometido.
Muchos de estos estudios realmente lo que hacen es comparaciones de sexo, de corrupción, también de bravery. ¿Cómo se dice bravery? De cuando soborno. También se hicieron en conexión a lo que son los sobornos, y se demostró que también en los géneros son muy diferentes a la hora de motivarlos, recibirlos, aceptarlos, como ofrecerlos. Muchos de estos estudios lo que hacen es la discusión esencialmente en el aspecto más altruista de lo que es la mujer cuando quiere pedir dinero, ¿no? Que la mujer es mucho más fácil pedir dinero para ayudar a otros, ¿no? O ayudar en un proceso específico, aunque esto quiera decir que pueda poner el well-being, lo que es el bienestar de ella misma en juego. El estudio demuestra que que realmente si se envuelven en una cuestión de bravery, dime otra vez la palabra, Ole. De soborno, muchas veces lo hacen para favorecer a un grupo, no solamente a un individuo. Hay unos estudios también que demuestran y mencionan la hipótesis de que la mujer es mucho menos corrupta y es menos... hay menos posibilidad de que ella se envuelva realmente en estos tipos de partidas que estoy mencionando ahí, ¿no? De hacer pedidos raros, ¿no? O de sobornar. El primer grupo de estudio que se hizo con relación a esto y a esta hipótesis determinaron que realmente en la corrupción depende del país, realmente de donde venga la mujer. Es decir, que si en los países donde la fuerza laboral es realmente mucho más, está más relacionada a lo que es la mujer, los índices de corrupción van a ser mucho más bajos. Y eso a mí me pareció sumamente interesante, ¿verdad? También habla de los parlamentos y también habla del gobierno, y cómo dependiendo de estas posiciones, las mujeres realmente cuando están en ese tipo de liderazgo, la corrupción es mucho menos. La idea de que si la mujer es menos corrupta en poder, con relación a los hombres, está muy asociada a una parte bien negativa de si la mujer debe estar relacionada a este tipo de trabajos. Entonces, es decir, si tú consideras que hay una presidenta mujer que no debe de ocupar ese trabajo por aspectos ya de índice de discriminación, ¿no? Entonces van a haber más asociaciones a esta persona a críticas al trabajo que ella hace bajo el género de corrupción, bajo el nombre de corrupción, porque la gente y la actitud ante la mujer manteniendo estos niveles de posición no son socialmente aceptados. Hay una gran diferencia también con relación a la visualización y la actitud de corrupción que está muy relacionada a nivel cultural con relación a las mujeres. Es decir, ellas dicen que es más un factor cultural de que la mujer es menos corrupta y no un fenómeno universal de mi condición como mujer. Y eso es sumamente interesante que nosotros podamos establecer. Es decir, el estudio lo que demuestra es que sí, las mujeres son mucho menos corruptas, hacen menos sobornos, se benefician mucho menos de ganancias, y son más equitativas a la hora de repartir sus ganancias, pero eso siempre y cuando dependa del país y la cultura que ella represente, lo cual es chulísimo y muy interesante. Un estudio que se hizo entre países, early cross country study, lo que demostró es que hay un gran el nivel alto de las mujeres
asociado a niveles bajos de corrupción es una percepción de algunos países. Es decir, como dije anteriormente, de que no es una posición universal nuestra, de que, ay, yo soy mujer, yo por mis genes son menos corruptos, para nada, pero sí a nivel cultural. Y aquí voy a también a mencionar cuáles de estos países salieron mucho más altos. Y hay un reporte que realmente está muy ligado al Parlamento y a la corrupción con relación a las mujeres. También se hicieron microestudios de algunas data, de algunas datas que se tenían igualdada, donde dice que la mujer dueña o dueña de negocio o que sean managers de negocio son menos propensas a realmente ofrecer braveries, a ofrecer ¿cómo se dice otra vez, Jorge, en español? Bravery, ¿cómo se dice otra vez? Se me va la palabra. Soborno. Excúseme, pero se me va la palabra. Escríbela. No tengo la lápiz aquí conmigo, pero soborno, ya no se me olvida. Entonces, el estudio demuestra que realmente cuando ellas son manager o ellas son dueñas del negocio, realmente son menos, hay menos propensidad para que ellas realmente se involucren en actividades corruptas. Un estudio también experimental que se hizo en Australia dice que las mujeres en Australia son menos tolerantes a la corrupción que los hombres. Es decir, no es solamente que nosotras somos menos corruptas en Australia, es que realmente somos menos tolerantes a lo que es la corrupción. Ese estudio está chulísimo. Aunque no hay realmente diferencia en lo que es la intolerancia a la corrupción, por ejemplo, en la India, Indonesia o en Singapur. Dice que ahí los niveles de tolerancia son equitativamente igual que el de los hombres. Es decir, ellas no tienen el nivel más en Indonesia, en la India y en Singapur. Los niveles de tolerancia de corrupción no son mucho más altos. Hay un sonido ahí alto. Entonces, esto es lo que hace la conclusión de que realmente la actitud hacia la corrupción y la comparación con las mujeres es un factor totalmente cultural, específico y no un factor universal. Ahí también se enfocó en la India. Hay un estudio que demuestra que las mujeres políticas en la India, por lo general, son más la percepción. La percepción es que no son menos corruptas que el hombre. Qué interesante, ¿no? Que ellas no son menos corruptas, por lo menos en la India, es decir, que ellas están ligadas con esto. También se hizo un estudio con los compounds, con factores que traían más intriga a estos estudios, y dice que hay que hay evidencias mixtas y que se ha reexaminado muchos de los factores negativos hacia no solamente la fuerza laboral, pero también en el Parlamento, en la corrupción de estos países, lo cual también es sumamente interesante. El argumento aquí es si realmente la mujer fundamentalmente es menos corrupta del hombre. Y hay personas que agresivamente quieren demostrar de que pueden ser tan corruptas como los hombres. Se hizo un estudio sumamente interesante en Perú, en el tráfico, en el tráfico de policía, donde también se discutió la problemática si ellas si hacen sobornos tan a nivel tan alto como hacen los hombres. Usted sabe cómo la policía en los países nuestros, si tu placa está suspendida, tu licencia está cancelada, tú me das dinero y yo te dejo pasar, ¿no? Es de ese tipo de sobornos que se están hablando, ¿no? Entonces, en Perú hicieron el mismo estudio y se demostró realmente que hay una línea que la divide a ella. Es decir, si hay una situación incómoda con relación a lo que son sus finanzas personales, si es para mantener a su familia,
Si es para realmente beneficiar a la familia o al vecino o ayudar a más gente, suelen hacer este tipo de soborno en las calles, igual que el hombre. Pero ellas lo hacen con el objetivo realmente de ayudar más a la familia, ¿no? El estudio lo que demostró que el hombre lo hace por buscando beneficio y estímulo, pero que realmente cuando se encontró que la mujer lo hacía era específicamente para ayudar, ya que su situación económica era mucho más cuestionante, ¿no? Entonces, lo que estos estudios también demuestran que la problemática y los factores realmente culturales tienen que ver mucho con la democracia de estos países, la inequalidad de los géneros, es decir, cuáles géneros hacen mucho más dinero que otros, cuáles tienen más oportunidades que otros, y que es un factor laboral institucionalizado de poco balance, si se puede, entre un género y otro. También el argumento era si la mujer tiene más acceso realmente a una comunidad de corrupción como la tiene el hombre. Y también los estudios demuestran que realmente la mujer practica menos la corrupción porque no está tan ligada a una comunidad de corrupción, es decir, que ella ni siquiera es parte de esa cultura micro, ¿no?, que se pueda desarrollar donde ella trabajan o laboran. Entonces, por eso la asociación con la corrupción y la mujer está realmente más ligado a estos factores socioeconómicos particulares de los países, y eso afecta a la parte, ¿no?, lo plantea como un aspecto más cultural. Entonces, también los estudios lo que traen el argumento es si el sexo, ¿no?, si la asociación y los niveles de corrupción entre los países más liberales o más demócratas tienden a tener las mujeres en puestos políticos. Es decir, déjeme aclarar, que si estos países liberales y democráticos tienen, la mujer es más propensa a ocupar estos cargos políticos, y sigue la cuestionante. Entonces, en estos países, sí, en estos países la mujer suele tener cargos políticos importantes, donde los niveles de corrupción, ella no lo aplican, no lo aplican tanto como el hombre, porque no es realmente parte de la cultura y el desarrollo de ese gobierno en particular. La otra pregunta sumamente interesante que me parece a mí es, ¿pueden las mujeres realmente reducir los niveles de corrupción? Porque si nosotros determinamos eso, realmente podemos también determinar si deberían las mujeres estar gobernando más que nuestros caballeros, que en muchos de los casos lo que hacen es un tollo. Si no, miremos el gobierno pasado, donde tantas personas están cayendo presas. Entonces, las bases de estos estudios muestran mucha variedad en el aspecto doméstico, capital y político de estos países, ¿no?, que realmente donde hay más oportunidad, más apertura a que la mujer sea parte de estos gobiernos. Y dicen que eso es lo que realmente hace la gran diferencia para que la mujer ocupe estos cargos. Hubo un estudio que se hizo que cubrió 125 países, y tenían una base de datos sumamente impresionante, y también era para discutir y medir la corrupción entre un país y el otro, el control de corrupción de un país y otro, y también bancos bancarios del mundo. Y también vieron el factor estadístico del género, y muchos la mujer en muchos de estos estudios realmente demostró
estar más impactada por la corrupción. Es decir, que ella no solamente no es parte, sino que al final del día la que se ve más afectada a nivel de corrupción es ella. Y que en muchos de estos países la corrupción es sumamente visible, como nosotros hemos estado determinando, lo cual también es sumamente interesante, ¿no? Y estos son los estudios que se han hecho con relación a lo que es la corrupción, la parte laboral de la mujer, ocupando posiciones como de secretariado, de posiciones que quizá no sean tan poderosas, y muchos de estos estudios lo que demuestran es que la mujer realmente no está y no es parte de estos niveles de corrupción cuando ellas ocupan puestos menos importantes, ¿no? Como de secretariado y cosas así. Entonces, el estudio es sumamente importante que nosotros entendamos la gran cuestionante y es si la mujer realmente puede ser mucho más corrupta que el hombre. Entonces, como vieron, los estudios lo que demuestran es que la mujer tiende a ser mucho menos corrupta siempre y cuando haya y es parte de la cultura de corrupción de esos países, ¿no? Y eso hace de que ellas puedan ser parte de la corrupción si es el mecanismo realmente que abarca a estos países. Y también que cuando se envuelven en este tipo de corrupción realmente tienen un interés familiar, un interés de llevar, no solamente de robar, de tener 5 carros, pero realmente de manutención de toda una familia. Me encantaría ver si con todos estos líos que se han hecho en Santo Domingo, te juro que me encantaría, ahora que he estudiado tanto este tema, de ir y hacer un estudio a la República Dominicana con todo este grupo tan grande de personas que están siendo realmente cuestionada a nivel de corrupción y cuáles realmente son la parte femenina, pero a los diferentes niveles, ¿no? Es decir, no solamente a nivel de ella manipular lo que son los sobornos, pero también de ella facilitarlo en trabajos secretariales, lo cual me parece sumamente interesante si se hace algo así en la República Dominicana. Jorge, déjame actualizar una información. Que te va a quedar para el comentario. Tiene que quedarte para el comentario. No, quiero corregir una estadística. O sea, la República Dominicana en los Estados Unidos en términos de corrupción y esto de transparencia internacional, en este año está ahora en la posición 24, mientras que la República Dominicana está en la 136. Podemos hacer en los comentarios, yo puedo dar detalles de quién es el menos corrupto. Yo no traje información de cuál era más. En los comentarios finales, jóvenes, te dieron su masterclass. Solo solía importar de dónde venía su dinero, dice un anciano de la ciudad de Benin, de Nigeria, del libro publicado recientemente sobre la corrupción en América y lo que está en juego en el 2020. Y él decía que solía importar de dónde venía tu dinero. Antes nosotros sabíamos como de dónde la persona trabajaba, si era un doctor, si era un oficinista. Uno sabía de alguna manera, importaba eso, que yo me fui, hice un trabajo internacionalmente, la importancia que tenía. De la misma Nigeria, el río Olokun era el río que favorecía la riqueza, ¿no? A las gentes, al pueblo, y digamos los chamanes le hacían tributo al río. Pero además también era el río que daba la riqueza monetaria. Y entonces la misma Chanes, que es la autora del libro, decía por qué es contradictorio, es una paradoja, que es la paradoja, digamos, del dinero. ¿Por qué a pesar de que también el río da riqueza verdadera, pero también da riqueza monetaria? ¿Por qué es así? Entonces la respuesta era que el río de Olokun da riqueza a la gente que odia para destruirlo.
Ese era su primer elemento, ¿no? Que el río, a la gente que quería riqueza, que quería dinero, le daba riqueza para destruirlo, ¿no? Y para eliminarlo del punto de la comunidad, por la desgracia que significaba lo que era, digamos, la riqueza monetaria, acumular riqueza. Ese es el primer elemento. El otro aspecto es la mentalidad del rey Midas, y es que el hecho que hay sujetos que han olvidado el hecho de que uno sepa de dónde viene el dinero, que tiene las características y las cualidades que cuando están dentro del poder quieren hacer de cualquier cosa dinero. La autora plantea que el rey Midas se olvidó y hacer un estudio científico de Midas, este sujeto que fue agraciado por el dios del vino y de la sexualidad, que estaba una de sus diosas perdida, embriagada, y entonces Midas la ayudó y lo trató bien, y en recompensa le dijo, ¿qué tú quieres, Midas? Y él dijo, yo quiero tener dinero, que todo lo que yo toque se convierte en oro. Y entonces Midas comenzó inmediatamente a todo lo que tocaba a convertirse en oro. Un árbol grandioso, frondoso, lo convirtió en oro. Pero cuando llegó el momento de, digamos, comer y pedirle a su siervo que le traiga el mejor pan, la mejor carne, cuando lo tocó ambos, se le convirtieron en oro, y casi al tocarlo sus dientes casi se le convierten en oro, y entonces de alguna manera él vio que más dinero, más riqueza era imposible, y entonces le pidió desesperado al dios Dionisius, por favor, ¿qué yo puedo hacer para quitarme esta desgracia de querer más y querer más? Y entonces Dionisio dijo, ok, te voy a ayudar, pero para que sepa que el querer más oro va a llevarte a la tragedia, va a llevarte a la muerte. Lo llevó al final del río, que se cree que es el río Olocum, y entonces al final del río, al entregar sus manos al río, al mismo tiempo entregó el oro al río, y Midas, entonces se cree científicamente que detrás de Midas fue el primero que descubrió el dinero, ¿no? El otro aspecto es también en términos de la corrupción, la dimensión de Aristóteles, que es muy asociada a la concepción actual y moderna de Bill Gates y Warren Buffett, los grandes millonarios del mundo, ¿no? Aristóteles decía que existe la riqueza natural, que es la riqueza que tú tienes que tener necesario para tú comer, darle de comida, tener casa, lo que te hace feliz, para tú establecer lo que es the good life, la buena vida, ¿no? Que es lo que Bill Gates descubrió en un momento determinado. Dijo, una gente puede vivir absolutamente y hace todos los gustos del mundo, no con $1 billón, 100 billones de dólares, con 100 millones de dólares. Yo voy a hacer la manera de que mi familia, mis hijos tengan 10 millones de dólares, y obviamente, como yo soy el hombre más grande del mundo, no lo va a pasar nunca, no van a perder nunca nada. Pero que no es necesario tener tanta angurria, tanta necesidad de dinero, tanto amor al dinero, porque para tener la buena vida no se tiene que tener $1 billón, $1 billón, 100 billones de dólares, todo el dinero del mundo, sino que simplemente con un número adecuado, como es la riqueza natural que decía Aristóteles, es aquella que simplemente te da the good life, que te da la buena vida, de tu viajar, de tu conocer, de tu comer las comidas que tú quieras, ir a los lugares que tú deseas, viajar, conocer gente y que hacer lo que a ti te gusta. Si al doctor Piña lo que le gusta es tener un libro todos los días, bueno, te voy a dar dinero suficiente para que tú tengas un libro todos los días. Hay gente que le dice que yo lo que quiero es tener un carro del año, lujoso, bonito, y yo con eso es suficiente. Entonces, esa es la gran vida. Y él decía que la vida natural era aquella vida que estaba dedicada específicamente al dinero y acumular dinero y acumular riqueza, que llevaba a la corrupción y que llevaba a la corrupción de la comunidad y a la corrupción de los seres humanos, planteaba Aristóteles, que nosotros debíamos aspirar a la riqueza natural. Entonces Jesús, lo que plantea Jesús es el hecho de que víspera, digamos, a su crucifixión, fue que encontró el templo, se metió al templo y vio los mercaderes en el templo, bregando con el dinero. Eran una especie de los banqueros del momento, y los sacó a fuetazo. Y aunque se juzga mucho lo iracundo, la ira de Jesucristo, de todas maneras estaba planteando el hecho del problema que significaba mezclar la vida espiritual, la vida, digamos, buena vida,
con la vida, digamos, del dinero y del mercado. Esos son los aspectos, digamos, filosóficos centrales relacionados, digamos, con el dinero. En tal sentido, Chanes dice en su libro sobre la corrupción de América que digamos, el mito de Midas es peligroso, ¿verdad? Porque lleva a eso, a no saber de dónde viene el dinero y lleva a la corrupción absoluta continuamente. Es que es una gran problemática. Entonces, el otro aspecto es ver como, por ejemplo, la situación de los hermanos del expresidente Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, y 10 detenidos en la República Dominicana por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, PEPCA, está íntimamente asociado también en otros aspectos muy diferenciados, y digamos son investigaciones actuales. Nosotros estamos dando, digamos, ninguna prescripción ni condena en términos, digamos, políticos. El grupo también Odebrecht en Brasil, la situación, por ejemplo, actual entre Trump y Biden, quien establece como precaución frente a la corrupción en los Estados Unidos una pregunta que recientemente, el domingo, el sábado, le hiciera a Joe Biden y a Kamala Harris, el presidente electo de los Estados Unidos, y a la vicepresidenta electa le hiciera Jay Tapper, que es el anfitrión de The State of the Nation, el Estado de la Nación de CNN, y además The Lead, el líder, los diarios de 4 a 5, digamos, Jay Tapper le decía directamente, recientemente, Biden, tú sabes que tú sufriste mucho con la situación de Hunter, tu hijo, que estuvo involucrado muchas veces, que trató de involucrar, aunque fue limpiado de eso, sobre las transacciones que se hacían en China y la dimensión que tenía en relación con la vicepresidencia. En estos momentos, Biden, ahí directamente, 2 días anteriores, tú vas a poner a nombrar gente o a asociar y hacer, digamos, hacer influencias con tíos tuyos. No. Tú vas a poner a algún miembro de tu familia a hacer transacciones dentro de los Estados Unidos. No, públicamente. Tú vas a permitir que un hijo tuyo, una hija tuya, se asocie a una compañía o esté asociado con el gobierno. No. Y Tapper le dice a todos nosotros, eso queremos comprometer al presidente porque nosotros sabemos lo que significa la cleptomanía, el nepotismo, la facilidad que hay que nuestros amigos, nuestros familiares de alguna manera se asocien. El poder corrompe, como dice el poder absoluto, dice Ramón, corrompe absolutamente, ¿no? Que hay esas gran dificultades, ¿no? Ese es el aspecto, digamos, de los casos fundamentales. El hecho de Odebrecht, que fue, digamos, la construcción familiar en la década de 1940 en Brasil y que tuvo en los 2010 181,000 empleados en 21 países, y como, digamos, Marcelo fue a la cárcel por el hecho de que lo que hacía era sobornos a nivel internacional, la compañía más grande de fabricación de grandes proyectos de construcción, como digamos, en una ocasión en Caracas se hizo un proyecto grandioso sobre el metro, en Cuba un puerto, en Brasil se trabajó la Copa Mundial del 2014 y toda la dimensión en la República Dominicana, y lo que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa dimensión es lo que nos hace, digamos, verificar, establecer este diálogo que queremos hacer con todos ustedes sobre la corrupción. Entonces yo voy a plantar fundamentalmente 4 tesis que ya Ramón de alguna manera también la citó sobre la psicopatología del corrupto y el daño que hace a los demás. ¿Cuál es el daño que hace más que hace la corrupción a los demás? Fundamentalmente les quita la felicidad que está asociada a tener más cosas para tener una buena vida. Y repito, el daño fundamental que hace la corrupción es quitar el sueldo inmediato, el salario inmediato al ser humano natural, que pueda tener más acceso al dinero para tener una buena vida, como dice Aristóteles, y hacerlo más feliz. Porque definitivamente el dinero está ligado íntimamente, psicológicamente, a la felicidad del individuo, a la felicidad de la sociedad, a la felicidad de la familia, ¿no? Entonces la corrupción lo que hace es quitar a ese ser humano, digamos, su satisfacción de felicidad. Y la tesis fundamental establece ella que una corrupción
que quita la felicidad a los seres humanos, lo convierte en seres en extremistas por un lado, insatisfechos y en algún momento toman venganza, o en el caso de la República Dominicana con el poder, o en el caso de algunos países afroamericanos, digamos asiáticos, lo llevan a convertirse a lugares extremistas o sujetos insatisfechos continuos, o en muchas ocasiones a crear un estado delincuencial criminal como estaba sucediendo en la República Dominicana. Es decir, si el estado de corrupción permite a mí y a mi familia ser infeliz, no tener lo que yo tengo para darle, y además yo no puedo quejarme, no hay una manera de remediar el estado de estafa que el Estado convierte a mí, yo convierto a ser una especie de repetirlo a través del extremismo por un lado, o por otro lado por la criminalidad, por el hecho de la insatisfacción que el sujeto tiene cuando ve irremediablemente y de manera impotencia que hay un estado legal de corrupción. Entonces, eso es lo que yo voy a establecer en términos de las 4 tesis para trabajar la dimensión de la psicopatología de la corrupción. Primero, la corrupción sirve como una máscara de poder para ocultar las inseguridades personales. Doctor, ¿cómo va a ser esa vaina? Entonces, todo el tipo que es inseguro, que es infeliz, es un corrupto. No me diga eso. No, en el fondo, de acuerdo a las investigaciones que Ramón planteó en su masterclass, brillante masterclass, cualquier sujeto puede ser corruptible. En el fondo, uno de los masterclass nosotros establecimos, cualquier buen sujeto puede ser malo. Y entonces por eso se estableció el hecho de que la fantasía, digamos, del héroe, que tú siempre cuando sales debes tener esa dimensión de que yo voy a salir con la dimensión, digamos, de no robar, de no mentir, de no engañar, digamos, de no hacerme la vista gorda si pasa alguien, un anciano, un joven, y yo debo, digamos, socorrerlo. Digamos, la dimensión del buen pastor, digamos, del buen guardián, uno tiene que tenerlo en cualquier momento, cuando tú vas al trabajo, cuando tú sales, tiene que tener esa dimensión por la posibilidad de lo corruptible que hace el sujeto, que se hace el sujeto a sí mismo, y que es, digamos, la corruptibilidad también del mal. Ese es el primer elemento. Es decir, que realmente un tipo inseguro, un tipo insatisfecho seguro con poder es una gran problemática. Y entonces, por eso nosotros vemos que en la República Dominicana, Balaguer, por ejemplo, fue un tipo que no tenía ningún anhelo ni apetencias sobre casas, sobre qué tipo de carros y Ferraris, sobre tener haciendas, sobre si tener, digamos, fincas fundamentales, si tener, digamos, terrenos para él. No. Yo lo único que quiero es leer, estar tranquilo, dar mi vuelta. Yo lo que quiero es el poder en sí mismo, para llenar posiblemente mi inseguridad, pero no para saciarme con el dinero. Y él mismo también planteaba que si nosotros queremos conocer a alguien, si tú quieres conocer a alguien, dale poder y dinero porque lo vamos a conocer más. Porque de alguna manera el dinero hace el corazón de la gente negro. Y está íntimamente ligado a esa dimensión de la psicología de inseguridad del sujeto. La tesis número 2 que está asociada a la primera es: las personas corruptas y las susceptibles a la corrupción no son personas felices. La gente feliz se esfuerza por mantener la felicidad. Las personas infelices harán todo lo imposible por ser felices. No van a permitir que si yo vengo de San Juan de la Maguana, yo vengo de un sitio adecuado, que fulanito tenga comida, que fulanito tenga carro, que fulanito tenga un motor, o que en la casa mía, que sea un ranchete, que él tenga una casa más. Y que si yo me muevo a San Juan y aquel tiene una casa mejor, yo quiero a otra casa mejor. Y que si yo estoy en el país, y si yo soy el amigo del presidente, y si yo soy el jefe de Estado, y si yo tengo esto, yo quiero tener más dinero. Que si tú tienes más dinero, y si tu salario es mejor, yo quiero tener un mejor salario. Porque una dimensión de seguridad, no hay nada que va a colmar, a satisfacer las inseguridades del ser humano, ¿no? La tesis número 3, la corrupción sirve como medio para obtener la felicidad a través del poder. El poder coloca a una persona o grupo por encima de otra persona, o grupo creando una ilusión de felicidad a través del control, que era de alguna manera lo que planteaba Francisco Aldivel en su intervención. La máscara de poder, cuando se quita, revela inseguridades personales, una fuente de infelicidad que debe evitarse. Por lo tanto, la persona o el grupo corrupto debe mantener o aumentar su control de poder para mantener la ilusión de felicidad, que son los aspectos, digamos, que están íntimamente asociados a felicidad, insatisfacción, inseguridad y poder.
¿no? Por eso el sujeto que llega al poder, de alguna manera quiere establecerlo a través de la familia, del hermano, o a establecer un estado de cosas que favorezca, digamos, la dictadura, ¿no? El status quo de las cosas, y está íntimamente ligado a ese sujeto, digamos, inseguro. Yo recuerdo que Peterson decía, tú tienes que recordarte que lo que quería Hitler era ser artista. Y como no pudo, como de alguna manera fue un fracasado, porque fue expulsado incluso de la Escuela de Bellas Artes, era más fácil para él, digamos, rendirse al poder y destruir al ser humano que realmente ser artista. Era Pransfield en su libro La Guerra de las Artes, ¿no? Y además la asociación que tiene el hecho de que yo hablaba al principio, que los poetas, el que cree en las cosas sencillas, en la buena vida, en el buen vino, en un poema, en las cosas esenciales, generalmente no tiene esa dimensión de inseguridad, de envidia, de corrupción y de quererlo todo, ¿no? Hay esa vinculación de la psicopatología asociado a la corrupción. Y finalmente, el hecho de que las características de la corrupción es una necesidad de reconocimiento que es poderosa en los seres humanos, ser reconocido, asociado al narcisismo, asociado a la dimensión antisocial que es la misma corrupción, la lealtad grupal por encima del deber hacia la comunidad, el paradigma de nosotros contra ellos, la institucionalidad, la institución del no, lo mío, lo que yo tengo, mi gente, mis amigos, mis hermanos, no a ti, no al otro, mi clan, mi grupo, y es lo que plantea, digamos, la gran peligrosidad de la dimensión, digamos, de la corrupción, que es absolutamente discriminatoria y en consecuencia es peligrosa, ¿no? Y por eso son los límites fundamentales del estado de cosas de los partidos. 4 años, 8 años al estilo americano, no más de ahí. Esa es la dimensión para que tú hagas bien a la comunidad, para que tenga lo que tenga que hacer, y al mismo tiempo tu salario, tú vas a vivir de tu salario, como pasaba en los Estados Unidos, que el presidente americano salía pobre, y uno de ellos, no recuerdo qué era, si era Truman, que después que salió y se crearon las leyes en el Congreso para que el tipo tuviera, digamos, dinero suficiente para vivir, un salario, y además también se le dieron permiso para que utilice su historia de la presidencia para lucrarse de eso, es decir, como hace Obama, como hace Clinton, que si tú vas y das un discurso son $50,000, $150,000, $250,000. Entonces tú sales pobre porque se ve de dónde viene tu dinero, tú no puedes estar inventando, haciendo negocios raros. Entonces que este tipo decía que no, que yo voy a seguir pobre, yo voy a seguir con eso. Pero de alguna manera las leyes se cambiaron para que el presidente, una vez salga, digamos, tenga las dimensiones necesarias, el cuidado necesario, el salario y la pensión necesario para vivir decentemente, y muchas veces ni siquiera tenga que recurrir a vender su historia, a vender su nombre de la presidencia, como se está haciendo, digamos, modernamente. La necesidad del poder, lo que eso significa, establece la dimensión de la corrupción, del poder absolutamente corruptible continuamente, sin parar, a dimensión de lo que es digamos, el control de Midas, que no todo el mundo tiene, digamos, el control, porque lo que no se sabe de Midas es el hecho de que el tigre, cuando no podía comer y no podía beber, el tipo fue donde Dionisio y le dijo, espérate, quítame esta vaina. En la actualidad la gente dice, no, yo soy el Midas, yo soy el rey, yo saco dinero, yo soy bueno haciendo cuarto, sacando negocios, yo soy el que tengo la conexión, y el Midas siempre se corrompe a sí mismo continuamente, ¿no? No todo el mundo va a decir, espérate, yo no quiero más cuarto. Solamente Bill Gates y Warren Buffett, que ahorraron su fortuna y comenzaron a darle, y son más filántropos que negociantes. Y aún así, a quien se le da más, se le va a dar más, y al que no tiene más, se le va a quitar hasta lo que no tiene. De alguna manera, como ellos que lo dieron todo, también, digamos, se le está dando absolutamente más. Y el otro aspecto es, digamos, el hecho de que para establecer la democracia se plantea continuar trabajando sobre la resiliencia por encima de cualquier cosa, que nosotros tenemos que ser resilientes, que tenemos que, digamos, que protectar, y queremos también ir al hecho de la existencia de lo que es la corrupción real. Si hay una corrupción real, mi hermano, si usted en los últimos 15, 12 años, no hay manera de que usted pruebe todo el dinero que usted hizo y cómo usted le hizo, si usted es un abogado, si usted es ingeniero, si usted no tiene riquezas de por vida, eso es, digamos, corrupción real, eso es robo real, eso es soborno real. Nosotros, los ciudadanos, no podemos negar esa situación.
Que no podemos negar el hecho de que pero cómo va a ser posible que el tío, que el hermano, que el primo, que el esposo de la hermana, el amigo del hermano, y que hasta un sujeto que 18 años gane $118,000 cuando un doctor no gana eso. O sea, que el hecho de la resiliencia es importante en los partidos demócratas y que nosotros debemos esperar nuestra oportunidad, nuestro turno cuando nos llegue, ¿no? Entonces nosotros lo que esperamos es que realmente Abinader sea un tipo feliz, que sea un tipo seguro. Nosotros esperamos que Biden, que ha sufrido tanto, que su esposa, digamos, su primera esposa, sus 2 hijos murieron, Hunter, Bob, el hijo que él quería llamar, murió de cáncer, que sea un tipo satisfecho con las cosas. Y nosotros esperamos además también que Abinader sea un tipo feliz, que Abinader, su papá, que siempre luchó por el poder, que fue un tipo íntegro, que le haya transmitido esa integridad a Abinader, a sus hijas, a su familia, y que de repente pasando 3 o 4, 5 meses, años, que vamos a dejar esta vaina. No, nosotros queremos que ese Abinader sea feliz y que continúe con la misma dimensión, lo que es el hecho de que el poder de, digamos, la dimensión real, palpable de la corrupción, nosotros con la resiliencia debemos atacarla. Y el otro aspecto es también el hecho de que la corrupción duele, y que yo lo planteé, pero para establecerlo nuevamente, es que quita el dinero, el salario al ser humano, y al mismo tiempo le quita la felicidad al ser humano, y lo hace extremista, lo hace, digamos, un revolucionario, lo hace que un autoexiliado, lo hace un criminal por el hecho de la insatisfacción de que el corrupto de alguna manera, digamos, no tiene niveles de validar, de quejarse frente al status quo de las cosas. Y como punto final, el hecho de que uno de los aspectos fundamentales para eliminar la corrupción va a seguir siendo hacer la certidumbre necesaria de las instituciones políticas culturales y sociales educativas en la República Dominicana, establecer la racionalización, establecer las razones fundamentales, no las excusas continuas que se dan. Sí, lo que pasa es que ellos son así. Bueno, es que si tú estás ahí, tú tienes que robar. Bueno, si tú no eres parte del asunto, te va a joder. Si te dan un chance, tú tienes que coger una boronita. Es decir, que la narrativa de racionalización parece hacer que la corrupción sea más aceptable, y es peligrosa, que es una especie del status quo de la mitología que tiene el dominicano. Si tú estás ahí, si tú llegaste, a quien no le da que no coma, oye, coge tu chin tú también, porque esto va a ser 4 años, y como alguien le dijeron, bueno, ya tú cogiste lo que tú te cogiste, vete que soy yo. O sea, esa narrativa es de racionalización, digamos, es peligrosa. También para mitigar las influencias cognitivas hay que, digamos, trabajar lo que es las profesionales deben apoyar medidas de mejor flujo de la información sobre los costos de la corrupción. ¿Qué significa que se estudie? ¿Qué significa que esos detenidos o cualquier detenido o cualquier corrupto durante 15 años, qué se cogieron, qué se tomaron y qué significó para nosotros los ciudadanos, para los residentes, para el Estado en sentido general, que se establezcan los costos reales más allá del costo, digamos, psicológico, que es el costo de la felicidad. El otro aspecto es que recompensen el hecho de que recompensar el comportamiento ético es peligroso. Nosotros sabemos la familia, o sea, que el muchachito trajo una vaina a ti temprano, y que se encontró un juguete afuera, coño, como un día que me encontré yo un juguete y se lo llevé a mamá y me dio más golpe que el carajo, me dijo, ahora te voy a llevar donde tú cogiste, que tú te lo encontraste. O un chele, que me encontró un chele que te encontraste un chele por ahí. Todo tú te lo encontraste. ¿Quién te lo dio? Que me lo dio Joaquín. Déjame ver, Joaquín. ¿Qué te lo dio el chele? No. Ay, mi madre. Esa dimensión de que no recompensar el comportamiento ético. Por eso la dimensión, digamos, de las leyes. Y establecer estándares básicos de integridad frente a los sujetos públicos, y que mejoren con las tomas de decisiones de las organizaciones, y fundamentalmente, y esto es clave, las emociones como la culpa pueden hacer que sea menos probable que las personas actúen de manera corrupta. La vergüenza es clave, digamos, la culpa es clave. A veces llega a sus extremos peligrosos, como sucede en Estados Unidos, que aquí le dan
el paseo de la luminaria, que al tipo que es corrupto lo agarraron con una situación difícil, ya sea como, yo recuerdo que el banquero mundial que lo tomaron por el asunto de corrupción y Francia se quejó porque al tipo realmente lo pasaron por el paseo, el paseo de la luminaria, y es que a ti llaman a toda la prensa y cuando tú sales ahí te tiran fotos, te tiran videos y tú sales a nivel internacional completamente. Desde que tú comienzas tú estás jugado, entonces es un peligro, pero tiene mucho que ver con el hecho de la vergüenza y de lo que significa la culpa. Por eso que usted ve que la gente lo primero que hace es que sale ahí tapado, o lo primero que le dice, si yo voy a salir, por lo menos tápame el grillete para que no se vea. Entonces la culpa, las emociones como la culpa pueden hacer que sea menos probable que las personas actúen de manera, digamos, corrupta. Esa es mi masterclass. Karina, Ramón, ahora, Ramón. Sí, gracias. Quería mencionar primeramente que la parte de Karina me gustó mucho. Hay unos estudios que yo estuve también revisando donde básicamente no solamente mejor, me iba a decir que era mejor. No, es que realmente es interesante porque eso concuerda con los estudios que yo estuve revisando, ese estudio que se hicieron en la Universidad de Irvine, en California, y antes de esto, pues uno que hubo en Suiza, en una de las universidades de Suiza, donde ellos, una de las variables que establecieron es que realmente diferenciaron entre aquellos que estaban participando por género, y ellos pudieron darse cuenta que los hombres realmente eran muchísimo más corruptos o corruptibles que las mujeres. Ellos hicieron una hipótesis de trabajo que no sé si alguien la va a aprobar, que era que realmente en ese estudio ellos implican la testosterona como como ligada a las conductas antisociales egocéntricas y de dominación social. O sea que, Karina, eso fue interesante tu presentación. En términos de los países, quería aquí solamente mencionar brevemente que hay desde 1995, un profesor de alemán, el John Graf, él desarrolló un índice de percepción de corrupción y en la Universidad de Passau, en Alemania, y esto básicamente está siendo seguido desde ese año, publicado anualmente por la agencia o la institución Transparencia Internacional, y básicamente ahí es donde dicen los índices de corrupción. Por ejemplo, el país menos corrupto hasta el año pasado es Dinamarca. Está luego Nueva Zelanda, Finlandia. Me extrañó tener a Singapur en la posición número 4, junto con estos países como Suiza, Noruega, Alemania, Luxemburgo, Islandia, Austria. Básicamente los Estados Unidos están ahora en la posición número 24 de 179. La República Dominicana está en la 136 y por debajo orgullosamente por debajo de nosotros hay un montón de ellos, incluyendo Rusia. Rusia está en la posición número 43, seguido por Uganda, Angola, Bangladesh, Guatemala, Honduras, Irán, Mozambique, y la última posición, que no tiene ni siquiera rango, se salió de rango, es Somalia. La penúltima con rango es el South Sudán, el Sudán del Sur. Esto nos da una idea más o menos en términos de sociedades, dónde estamos con esto de los índices de corrupción. O sea que es interesante cuando podemos ver la República Dominicana se movió básicamente hacia arriba y los Estados Unidos también. O sea, la República Dominicana perdió una posición, incrementó su índice de corrupción orgullosamente, si eso se puede llamar así, el año pasado. Y sí, y como tú dices, Jorge, esa parte de la patología, de la psicología del dominicano, es interesante porque, como te digo, Balaguer siempre dijo eso, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Y es simplemente, pero después vino el PRD y trajo el borrón y cuenta nueva. Hay un artículo muy interesante que yo te mandé de una gran jueza intelectual dominicana que les recomiendo a los que nos siguen que traten de buscarla. Se llama La impaciencia cívica. De Carmen Inver Brugal, La impaciencia cívica. Exacto, Carmen Inver Brugal. En el periódico Hoy, ¿verdad? Exacto, en el periódico Hoy. Les recomiendo que lo lean porque esto nos van a dar una perspectiva política, histórica y social de lo que es la corrupción en la República Dominicana. Esta es una mujer de grandes valores. Pero eso básicamente fueron
mis comentarios ahora al cierre. No sé si tienen otros comentarios o hay preguntas. Karina, vamos a darle sonido a la poeta atleta. No, yo disfruté mucho la presentación de ambos. Yo lo que quería traer era la cuestionante, ¿no? Porque es algo que a mí, yo recuerdo la primera vez hace 3 años cuando comencé a hacer el PhD, realmente nos presentaron un estudio para analizar donde realmente el estudio decía que las mujeres en posiciones de poder pueden ser más o igual de severas que los hombres con relación a su dureza, al corazón duro, al poder maltratar, botar los empleados. Y en ese tiempo yo tuve por mucho tiempo a alguien que era mi jefa y era una mujer. Y cuando yo le presenté el estudio, yo digo, hey, Rosita, los estudios demuestran que las mujeres son tan terribles como los hombres. Y ella se decía, no puede ser. Entonces, a mí me gustó mucho este estudio que realmente habla de cómo en muchos casos la mujer es menos y más leve corruptamente y que cuando lo es porque hay un factor cultural que la sustenta y la posiciona para ser tan corrupta como los hombres. Entonces eso me pareció sumamente interesante traer. Perfecto, yo pienso que con esto nosotros terminamos nuestro cometido. Estoy muy contento. El masterclass de hoy fue extraordinario y dio base completo a responder a la dimensión de la psicología del político corrupto dominicano, situarlo en su contexto, su estructura, dar nuestra perspectiva actual sobre las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, mirarlo de la perspectiva de la filosofía, de la dimensión del género, y que la gente que está ahí, una persona que sea, que digamos que pueda compartir esto con los demás, y si hay preguntas que nos las hagan llegar, porque nosotros tratamos de dar explicaciones a las cosas actuales que están sucediendo y ser relevante con las informaciones sin tener, digamos, una postura, digamos, política, aunque no hay más política que el masterclass, que la ciencia, no hay más política que la presentación y con la opinión, digamos, profesional y seria como nosotros, tanto Ramón Blandina y como Karina, lo han querido hacer. Así que muchísimas gracias a ti que estás ahí con nosotros y por favor comparte el podcast y buenas noches a los dos.